Muy buenas noches. Hoy en vuestro espacio Lee conmigo tenemos el capítulo 6 de Esperando el amor, porque hay mucho que hacer mientras llega. Iniciamos. Bien. El segundo piso. Bienvenido. Iniciamos. El segundo piso. Resulta increíble de qué forma se pueden amontonar las cosas. Te das la vuelta un minuto y aparecen cosas cubiertas de polvo por todas partes. No puedes encontrar los zapatos que te quitaste la noche anterior porque están ocultos bajo el desorden. Sabes que dejaste las llaves encima de la mesa, pero ahora no puedes encontrarlas por la gran cantidad de papeles que hay. Tienes que mantener las cortinas de la ducha cerradas en el cuarto de baño porque las de la bañera tienen un cerco de suciedad. Te olvidaste de comprar las bolsas de la basura otra vez, de modo que la basura se sigue acumulando. En el transcurso normal de la vida, resulta absolutamente increíble la cantidad de cosas que somos capaces de crear y de acumular. Si podemos salir impunes al respecto en el entorno en el que vivimos, pero no es cierto que podamos salir impunes durante mucho tiempo en nuestras relaciones. Debemos limpiar el grasiento y oleoso conglomerado de desperdicios, basura y confusión, antes de que podamos disfrutar de los frutos del amor. Quizás resulte un trabajo sucio y desagradable limpiar nuestra porquería amorosa, la que hemos acumulado a lo largo de nuestros años en nuestra mente. Pero más tarde o más temprano, todos tenemos que hacerlo. Quitemos un poco de polvo. Estás en el aire a 9000 metros de altura y vuelas a través del país en contra de lo que te aconseja tu buen juicio. De repente, justo cuando acabas de abrir tu tercera bolsa de cacahuetes, empieza la turbulencia. Tu lata de Coca-Cola sale disparada por los aires. Los cacahuetes se han caído sobre la camisa por fuera y por dentro. Te has golpeado las rodillas con la estúpida bandeja y tu vecino exclama: «¡Oh, Dios mío!», voz en grito. El piloto os tranquiliza y dice que solo se trata de una pequeña turbulencia, y mientras que todo está bajo control. Mientras recoges los cacahuetes de la camisa, intentas recordar la oración de tu madre que te enseñó cuando tenías 6 años. El avión entra en una nueva zona de turbulencias. La oración aparece en tu mente. Ahora me acuesto. No, esa no. Ahora no te atreverías a ponerte a dormir. Hay turbulencias en el aire. En tu vida estás en el entretanto y no hay muchas cosas que puedas hacer. Mientras no has encontrado el amor de tu vida, estás en el entretanto. En realidad, no puedes hacer nada, salvo aguantar. Debes aguantar y pensar en todas las cosas que harás mejor una vez vuelvas a tierra. El segundo piso de tu casa mental es el lugar al que llegas para aprender cosas sobre la relación más importante que tendrás jamás, la que tienes contigo mismo. Esa relación que se ha desarrollado casi por completo en respuesta a las experiencias que has tenido en tu vida, te servirá de modelo para cualquier otra relación amorosa que tengas.
¿Cómo me amo a mí mismo? Será la pregunta que te hagas. Déjame decirte cómo. Me amo de la misma forma en que me amaron mis padres el día que nací. Me amo de la misma forma en que me aman mis padres. Me amo de la misma forma en que me aman mis hermanos y amigos. Me amo de la misma forma en que me han enseñado a hacerlo los personajes de la televisión. Pero espera, ellos han cambiado su opinión sobre a quién y cómo amar. Otra vez. Me amo a través de las percepciones de los medios de comunicación. Me amo con las expectativas y condiciones de mi entorno. Me amo en respuesta a la forma en que los demás me demuestran su amor. Me amo de muchas formas distintas, según lo que ocurre a mi alrededor y lo que recuerdo de otras experiencias amorosas del pasado. Me amo con confusión. Me amo con miedo. Me amo con tanta ira que al parecer no consigo que otra persona me quiera. En el entretanto, sin embargo, será así. Mientras busco, anhelo y espero el amor, me culpo por mi incapacidad para encontrar el amor adecuado y para que me amen adecuadamente, según mi juicio. Tendría unos 30 años, nos dice la autora, Ian Levensán, cuando decidió que debería aprender de qué modo amarse más. Nos habla de nuestra próxima historia. Debería amarse lo bastante como para detenerse y dejar de luchar, de sufrir y de sentir que no era capaz de aguantar más. Tenía que aprender a amarme a sí misma lo suficiente para dejar de hacer las cosas que le costaban tanto esfuerzo y le causaban tanto dolor. En sus silenciosas oraciones, Rhonda le suplicaba a Dios que le ayudase a cambiar, que le ayudase a sentirse mejor con ella misma y con su vida. Sus hijos se hacían mayores y ella quería darles un ejemplo mejor. Se sentía vieja y no quería vivir el resto de su vida de este modo. Descubrió que estos sentimientos eran más intensos al final de una relación que era exactamente el lugar en el que ahora se encontraba. También comprendió que hay cosas a las que no se presta atención hasta que existe una extrema presión para hacerlo. La presión estaba en marcha, como puede ocurrirnos a muchos. ¿Cómo se había metido él de nuevo en algo así, en otra relación así? Se habría prometido que pese a lo magnífica que fuese la mujer o lo buena que pareciese la situación, nunca volvería a engañar a dos mujeres a la vez. Cualquier cosa que me pase, la merezco, se decía. Pensaba James. Esto es sencillamente ridículo, porque era simplemente incapaz de decir no. Porque cuando intentaba ser amable con una mujer, ella se enamoraba por completo de él y le hacía sentirse obligado a quedarse para ayudarla. ¿Por qué cuando tenía a una mujer en su apartamento e intentaba ayudarla a pasar por lo que pasaba, tenía que aparecer la otra y montar una escena? ¿Por qué motivo las mujeres siempre saben cuando mientes? Ahora tenía a Jen llorando por un lado en la ciudad y a Paula en el otro, amenazándolo con pincharle las ruedas. Aquí estaba de nuevo justamente donde no quería estar, y era solo. Nos habla de situaciones del entretanto, situaciones confusas que puedes vivir. ¿Cómo eliminar la suciedad superficial y la mugre mental? Estamos en el segundo piso de la casa mental. ¿Cómo eliminar esta mugre? ¿Dónde empieza todo? Los esquemas que repetimos una y otra vez, los sentimientos contra los que intentamos luchar una y otra vez,
¿Es algo que habremos comido? ¿O es que en realidad somos tan tontos? Lo suficientemente tontos para repetirlo una y otra vez. Debe de existir una respuesta y debe de haber una manera de salvarnos de nosotros mismos. Tal vez deberíamos tener unas pequeñas luces en la frente como las del tablero del coche. Nos avisarían cuando corriéramos demasiado, cuando necesitáramos aparcar, poner el punto muerto o en marcha. Definitivamente es necesario que sepamos cuándo vamos en marcha atrás sobre un terreno por el que ya hemos pasado. Estas luces se activarían mediante nuestros pensamientos y sentimientos. Nuestro cuerpo generaría el calor o la energía necesaria para entender las luces que a su vez harían sonar la alarma en la cabeza y en el corazón. Sería ideal, ¿verdad? Cuando esto ocurriese, sería preciso que llevásemos nuestro cuerpo recalentando a un mecánico de la vida quien nos haría sentar y diagnosticaría nuestros síntomas. Estás desesperado otra vez. Te sientes necesitado de nuevo. Estás a punto de estrellarte. Entonces nos llevarían al taller de reparación para cambiar el nivel de nuestra disposición a ajustar nuestra responsabilidad y reajustar la verdad en nuestra conciencia. Nos está hablando a modo de historia, pero habla que nosotros somos como esto, como un coche, que deberían llevarnos a ajustar nuestra responsabilidad y reajustar la verdad en nuestra conciencia. Por muy improbable que pueda parecer, Rhonda podría haber utilizado un mecánico de la vida. Necesitaba algo de ayuda para estimarse a sí misma y apreciar su vida amorosa. Justo cuando creía que las cosas empezaban a marchar, algo o alguien nuevo aparecía y la forzaba a hacer marcha atrás sobre un terreno emocional por el que ya había pasado. A veces salía de ello solo con algunos rasguños y arañazos. En las relaciones se refiere, como la penúltima vez. El hombre era maravilloso, absolutamente delicioso. La persiguió y la conquistó. Lo pasaron muy bien durante un tiempo, pero algo no acababa de funcionar. Él era vago en sus explicaciones sobre todas las cosas. Siempre estaba ocupado haciendo algo que nunca parecía capaz de explicar con exactitud. A Rhonda le llevó 3 meses descubrir que él todavía vivía con la madre de su hija. Así las llaman hoy en día, a las exmujeres se refiere. Y otros 6 meses comprender que la suya era una relación intermitente. Durante las semanas siguientes, en las que sí tenían una relación, Rhonda notaba que él era impreciso. Durante las semanas en las que no había relación, era un amor siempre dispuesto. O sea, era un amor siempre que le interesaba. Cuando finalmente la cosa se derrumbó y él se lo contó todo, parecía una historia muy razonable y creíble. Para Alicia, en el País de las Maravillas, entonces Rhonda ya estaba enganchada de él. Intentaba encontrar la manera de hacer que su relación funcionara. Llamaba a última hora de la noche para ver si él contestaba el teléfono y podía hablar con ella. Él lo hacía siempre. Ella empezó a pedirle que la acompañase a actos públicos. Él no se negó jamás. Lo que no hacía nunca, bajo ninguna circunstancia, era quedarse a pasar la noche con ella. No quería que su hija se despertase y viese que él no estaba en casa. No quería que la madre de su hija se enfadase y se llevase a su hija. No quería comprometerse seriamente hasta que no tuviese el divorcio. ¿De quién? Su mujer vivía en Texas. Hubo una lección que Rhonda aprendió bien. Un hombre casado es un hombre casado. Podía haberse separado en 1902,
pero si su mujer está viva, todavía está casado. Ella sabía que no debía entrar en eso. Un hombre casado que todavía está casado puede pegarse a ti para siempre. Puede decirte cualquier cosa. Te diría cualquier cosa. Rhonda tuvo que admitir que aunque tuviese un pie en el sótano y ambas manos en el primer piso de su casa mental de conquista a su propio amor, que era ella misma, no se enredaría, no podría enredarse bajo ninguna circunstancia con un hombre casado. Lo sabía, le había ocurrido antes y no la había llevado a ninguna parte. La ruptura fue mutua, dado que había sido ella la que había hecho casi todas las llamadas, dejó de hacerlo. Él tardó 2 semanas en advertirlo. Cuando lo hizo, la llamó. Rhonda no estaba en casa. Estuvo fuera 1 año. El hecho de saber que de él, le costó todo ese año dejar de llamarla. Hizo que se sintiera mejor. De alguna manera, alivió su dolor. James también podría haber utilizado las luces de su cerebro y acudir a un mecánico de la vida. Jane había sido su compañera estable durante 1 año aproximadamente. Si no se armase tantos líos en la cabeza, se decía a sí mismo, realmente podía sentar la cabeza y pasar el resto de su vida con Jim. Ella lo tenía todo: belleza, cerebro, un sano apetito sexual y una personalidad lo bastante fuerte para mantenerlo a raya, o eso él se decía. Lo más increíble era que Jane no quería nada de él. Nunca le pidió dinero para ir a la peluquería, para pagar el coche o para hacer las compras, ni tampoco insistía en que fuera con ella a casa a pasar las vacaciones. No intentaba presumir de él delante de sus amigos y no lo exhibía como si fuese un premio de feria. Tenía sus propios intereses. Y eso producía un efecto muy tranquilizador en James. Tal vez eso, quizás ella era demasiado estable, demasiado buena, se decía. ¿Cuántas veces se había dicho a sí mismo que no se merecía a James? Era demasiado buena para él. ¿Cuántas veces le había dicho lo mismo a ella? Paula, por otra parte, era una historia completamente diferente. Paula era una niña salvaje. Le gustaba hacer fiestas y divertirse, y resultaba evidente que buscaba a un hombre para hacer fiestas y divertirse. Si no fuese por el hecho de que casi siempre le llamaba y le perseguía a él, apostaría que tenía 3 o 4 hombres para hacerse cargo de todas sus necesidades: su cabello, sus uñas, sus pies y, por supuesto, el alquiler. A él no le importaba ayudar a una mujer si tenía una emergencia, pero no quería sentirse obligado a hacerlo a cambio de favores sexuales. Ese había sido el modus operandi de Paula una vez que empezaron la relación. Era una mendiga, siempre mendigaba dinero, atención o tiempo. ¿Acaso no saben las mujeres lo fastidioso que esto le resulta a un hombre? ¿No saben que la mayoría de los hombres apenas se mantienen a sí mismos? ¿Por qué tienes que demostrar tu valor a una mujer mediante el dinero? Además, él nunca había pretendido llegar tan lejos con Paula. Quería echar una cana al aire, buscaba a alguien para pasar algo de tiempo mientras Jim estaba fuera de viajes de negocios. Nada más. Una noche te diviertes un poco y antes de que te des cuenta, te amenazan con pincharte las ruedas. ¿Cómo había llegado a esto?, se decía. Ya estás en apuros. Puedes tener relaciones en el entretanto, muchas. Relaciones que son divertidas, satisfactorias y en las que te sientes satisfecho por el momento. No estableces una relación del entretanto por necesidad, sino porque lo eliges. Sabes que no se trata de la relación para siempre, pero es una relación para ahora.
Una relación del entretanto no debería agotarte. Debería proporcionarte la oportunidad de hacer algo, mantenerte animado y ayudarte a que te prepares para una experiencia más grande. Sabrás que te encuentras en una relación del entretanto si te gusta la persona, pero no te gusta lo suficiente para prestarle el coche. Si te lo pasas bien en su compañía, pero no te imaginas sentado en un balancín y compartiendo tus bombones con ella o él. En una relación del entretanto, la actividad sexual es tu motivo. Y nada más. Si reconoces que mantienes una relación del entretanto, relájate y disfrútala. No inviertas en ella los ahorros de tu vida. Es decir, no deberías encargar los anillos de la boda ni hacer imprimir las invitaciones. Enfréntate a la verdad, lo sabes, lo sientes. Entérate. Acepta el hecho de que la relación que tú quieres se está preparando, viene en camino. Como la cena, todo se está preparando. Mientras tanto, tómate un tentempié o unos cuantos, los que quieras. Por desgracia, tendemos a ser demasiado indulgentes con el tentempié y arruinamos la cena. Qué bueno. Tomamos demasiado, invertimos demasiado, esperamos demasiado, no dejamos de intentar que ésta se convierta en la verdadera relación. El síndrome de es esta y es un comportamiento del sótano. En este momento de nuestro desarrollo deseamos tanto librarnos de nosotros mismos que cualquier persona es la persona. Tenemos un problema con nosotros mismos y no lo sabemos. Ponemos condiciones y exigencias a nuestra relación porque nos preocupa la satisfacción física. No te olvides de tus experiencias del primer piso. Ya has limpiado la basura del sótano. Entrénate a poner en marcha esa pequeña luz intermitente en tu mente que te avisa: cuidado, cuidado. Mira por dónde andas, vas demasiado lejos. Rhonda era una consultora independiente, tenía una reputación excelente en su campo. Sin embargo, las cosas avanzaban lentamente. No había trabajo durante varios meses y en consecuencia ahora tenía presiones económicas. Había aceptado un proyecto a largo plazo que iba muy retrasado. Si al menos pudiese acabarlo, tendría algo de dinero, se decía. Dinero real. Dinero que pagara las facturas y para comprar algunas cosas que necesitaban los niños. Y tal vez sobraría algo para que ella pudiese hacer un pequeño viaje a algún lugar, a cualquier parte, solo para darle un descanso a su mente. No sucedería ni en sueños. Sabía lo que pasaba siempre. Consigues el dinero y se te va de las manos antes de que puedas hacer lo que necesitas hacer. Con los hombres de su vida le ocurría algo muy parecido. Llegaban y se iban. Jamás se quedaban. Rhonda tenía que aprender lecciones muy importantes. Entonces surgió la pequeña cuestión de la casa. Necesitaba mudarse. Había propuesto la búsqueda durante bastante tiempo porque tenía el dinero necesario. Rhonda mantuvo a distancia al arrendador todo lo que pudo, pero ahora él actuaba de un modo algo extraño y amenazador. La amenazaba con sacar sus pertenencias a la calle, la amenazaba con demandarla. Más presión sentía, solo con que fuese capaz de acabar el trabajo tendría el dinero necesario para mudarse y la presión acabaría. Esa era otra pauta. Al parecer, siempre que tenía que hacer algo muy importante,
había algún tipo de presión. Resultaba difícil planificar, trabajar, buscar una casa cuando tus acreedores y el casero te presionan. Es innecesario decir que lo hacía todo sola. Su última relación había acabado recientemente, pero al menos eso había sido distinto. Esta vez había sido ella la que lo había dejado. A los 30 años, Rhonda había dejado a su primer hombre. ¡Aleluya! Al menos algo había cambiado. Por desgracia, el hecho de que estaba sola otra vez era una situación muy familiar. Cuando en el entretanto estás solo y no quieres estarlo, cuando llegaste a estarlo, no tienes demasiada importancia. Durante una breve temporada, el hecho de que tu corazón no esté magullado o herido quizás te haga sentir bien. Sin embargo, cuando comprendes que la persona que tardó tanto en aparecer ya no está, la forma en la que se fue no parece tan importante como la realidad de que se fue. Rhonda avanzaba a buen paso. Hacía su trabajo, ganaba un sueldo decente y se lo pasaba bien. Había empezado a estudiar temas espirituales. No era una fanática de la filosofía de la nueva era, pero le interesaban los temas del cuerpo, la mente y el espíritu, de lo que tanto había oído hablar. Estaba interesada en el espíritu cuando se sintió atraída por ese hombre. Fue uno de esos encuentros fortuitos. La primera vez que lo vio se encontraba en un viaje de negocios. Él entabló una conversación con ella. Salieron a cenar y se lo pasaron maravillosamente. Después cada uno se fue a su lado sin tan siquiera intercambiar los números de teléfono. Cuando regresó a la habitación del hotel, Rhonda estaba entusiasmada. Esto es la vida, se decía. Encuentra un hombre que te invite a cenar sin siquiera pedirte el número de teléfono. Me he muerto y he ido al cielo, se decía. Aunque James sabía exactamente cómo había sucedido, volvió sobre sus pasos mientras pensaba, si no fuese tan patético, resultaría divertido. Debería haber seguido su primer pensamiento, que era no volver a tirarse a la piscina con Paula una segunda vez. Aquella chica que le amenazaba con pincharle las ruedas. Casi lo consiguió, pero entonces ella prometió que le prepararía una comida casera. Él no se podía resistir a la comida casera y tenía que admitir que Paula horneaba sus bien formados bollitos divinamente. Por mucho que él quisiese, la que era su verdadera pareja, James, borra eso, por mucho que le gustase estar con ella, no era tan buena cocinera. Lo que cocinaba no valía un comino. Además de las noches salvajes que le confería Paula, le ofrecía los mejores desayunos que un hombre podría pedir: jamón, patatas fritas, puré de maíz, crepes, gofres con fresas, en una mañana de un día de trabajo. Eso derrotaba al café y el bollo de cualquier momento. Después de uno de esos desayunos, habían pasado 6 meses sin darse cuenta, y Paula le ofreció la llave de su casa. Casi valía la pena para él, o eso pensó. Casi, pero no del todo. Jane había regresado pronto a casa. Deseaba verle. Tenía regalos y quería llevárselos a casa. Él había comprendido muy pronto que resultaba peligroso que Paula fuera a casa, de modo que normalmente era él quien iba a la suya y le pedía a Dios que se hubiera olvidado de su dirección, ya que solo había estado allí una vez. Entonces, su criterio era que, independientemente de lo mucho que pudiese tontear, su primera mujer era su primera mujer. Todas las demás tenían que esperar. Cuando la primera te llama, anula todo, o eso se decía. Después de hablar por teléfono con Jean, que era su primera mujer, llamó Paula para decirle que no podía ir con ella al cine. Le había surgido algo.
podían ir al cabo de unos días. Fue entonces cuando ella empezó a gemir. Él le recordó que acababa de salir de su casa. Le dijo que todo estaba bien y que la llamaría más tarde. Debería haber sido fiel a su primer pensamiento. Algo le dijo que llamase a Paula durante el día solo para asegurarse de que todo iría bien, para comprobar que no sospechaba nada, pero estuvo ocupado en el trabajo y se olvidó de Paula, su segunda mujer, o más bien digamos su amante. Pero se olvidó de ella. Además, también se sentía muy excitado ante la perspectiva de ver a Jean, su primera mujer. Cuando llegó a casa, Jean la esperaba. Tras la bienvenida preliminar, pidieron comida china, abrió sus regalos, hablaron y comieron, y se dirigían a la ducha cuando sonó el timbre del interfono. Os imaginaréis quién era, ¿no? Era Paula. Estaba abajo en el portal. Cuando él oyó su voz, pensó que le iba a dar un infarto. Claro, era su amante, la que estaba llamando al interfono. Creía que tenía algo que hacer. Sabía que tenía algo que hacer. Entonces le llamó cabrón. Soltó el botón demasiado tarde. Jean había oído el veneno que le habían vomitado por el interfono. Lo de cabrón. ¿Quién es? No lo sé, contestó bruscamente, James dirigiéndose hacia el lavabo. Fue un mal paso. Tan pronto como te pones a la defensiva, las mujeres saben que algo pasa. El timbre sonó de nuevo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer?, pensó. Abre la ducha, pensó. Le dijo James a Jen mientras que se dirigía otra vez al interfono. Jane fue hacia el cuarto de baño, se detuvo, se dirigió hacia él con esa mirada que te dice, ¿en qué estás metido? ¿Estás metido en un buen lío? Deja que entre, se dijo. Deja que entre, James. Es que se llama el uno James y la otra Jean. Pues James dice, déjala entrar. Yo me marcho, dijo su mujer. Oh Dios, pensó él. Estoy en un buen lío. No podía pensar lo suficientemente rápido. Abrió la boca involuntariamente. Las palabras le salieron de los labios desde un lugar en el que no quería ir. ¿Dejar que entre quién? ¿Qué pregunta más idiota?, le dijo. El tiempo está de tu parte. No hay un camino sencillo para descubrir la verdad sobre el amor. Sin embargo, existe el entretanto. La historia que acabamos de escuchar de James y Jean. James era un hombre que tenía a su mujer, que era Jean, y tenía a su amante Paula. Su amante Paula era una chica muy impulsiva y que llegó a llamarle a la puerta haciendo un escándalo en el que se estaba encontrando ahora, ¿no? Y este es el proceso del entretanto, estar en relaciones disfuncionales que solo te dan problemas, pero que realmente las requieres para aprender a encontrar ese amor. Pero hay que empezar por ti, y es lo que nos van enseñando aquí. Las experiencias que tenemos durante nuestra búsqueda del amor, que nos enseñan a comprender qué hacemos, las relaciones son las experiencias en las que determinamos nuestras falsas nociones, nuestras percepciones tergiversadas, nuestros miedos y nuestros juicios sobre el amor. Para algunos de nosotros el entretanto parece interminable. No somos capaces de encontrar a la persona adecuada. No somos capaces de ser la persona adecuada. Somos incapaces de inspirar los sentimientos adecuados. Cuando lo hacemos, no dura lo suficiente para hacernos sentir lo suficientemente bien. Por consiguiente, el entretanto no es un proceso de aprendizaje, sino un proceso de desaprendizaje. Es el tiempo que la vida nos concede para reflexionar, evaluar y recordar la verdad sobre quiénes somos.
¿Y qué es lo que el amor proporciona a nuestra identidad? ¿Y qué es el amor realmente? El objetivo es el de ofrecerte algunas cosas nuevas sobre las cuales reflexionar y el de brindarte nuevas herramientas para reflexionar y evaluar. En el entretanto, tus experiencias tienen el propósito de llevar tu memoria de vuelta a la primera experiencia del verdadero amor. Con eso en la mente, te harás una idea bastante acertada de cuán cerca o cuán lejos estás de la realidad del amor que tú eres. Si tienes esperanza, serás capaz de mantener vivo ese recuerdo durante el tiempo necesario para recuperarlo en tu alma y activarlo en todas tus relaciones. Durante el proceso en el que realizas este trabajo, quizás descubras que será necesario empezar de nuevo desde el principio, desde el fondo de la pila, y construir nuevas relaciones más amorosas. Eso sí, es un trabajo de verdad, y es al que estamos abocados todos a vivir. En el entretanto, siempre hay relaciones. ¿Qué harás con ellas?, te preguntarás. ¿Qué harás con las relaciones que se han construido sobre el moho, los hongos, las costumbres obsoletas y la histeria del entretanto y las creencias que has llevado durante toda tu vida? En el mejor de los casos, tendrás la buena disposición de amarte a través de ellas. Algunas de estas relaciones sobrevivirán, otras no. De todos modos, existe la esperanza de que una vez que recuerdes la verdad sobre el amor, también lo derramarás sobre ti mismo y las personas que te rodean. Que tendrás la capacidad de salir afuera y encontrar y dar amor y dar más amor. La cena permaneció como un recuerdo agradable que Ronda, nuestro primer personaje de este capítulo 6, acababa de olvidar cuando un mes más tarde volvió a hacer otro viaje de negocios. Había ocupado su habitación, se había cambiado y se dirigía a la recepción para comprobar los horarios de las conferencias cuando escuchó la voz. Se dio la vuelta y él estaba allí, de pie, el hombre de la cena. Habló como si la cita hubiese sido hacía tan solo unos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ronda estaba agradablemente sorprendida. ¿Podría esto representar otra cena de pastel de cangrejo esta noche? Mira por dónde. Estás aquí, por el Congreso, le dijo. Sucedía otra vez. Se encontraron por casualidad. Anduvieron, hablaron y consultaron los horarios de las conferencias juntos. De hecho, se pasaron todos los días del Congreso andando y hablando. El último día fueron a un restaurante griego. Él conocía la ciudad y sabía exactamente a dónde ir. Dado que ninguno de los dos se marchaba hasta el día siguiente, hicieron planes para desayunar temprano y visitar algunos lugares de interés. Él la acompañó hasta la puerta de la habitación, la besó en la mejilla con un rápido beso y se dirigió al ascensor. Ronda empezaba a dudar. Tal vez había algo en él que no marchaba, pensó. Tal vez había algo que no marchaba bien en ella, también pensó. Esperaba parecerle muy extraño. Sabía que estaba haciendo exactamente lo que quería hacer. Se divertía, iba sin prisas, no se implicaba exageradamente, pero era nuevo, demasiado nuevo para sentirse cómoda. Lo más lógico sería que si el hombre tenía algo de interés en ella, le preguntaría si podía entrar o la besaría en los labios, o eso pensaba ella. Tan pronto como pensó en ello, una pequeña campana sonó en su mente. Haz algo nuevo, haz algo nuevo. Si quieres obtener nuevos resultados, haz algo nuevo. Paula debía de haber puesto un trozo de cinta adhesiva sobre el timbre de la puerta. Ahora sonaba sin parar.
Jean recogía sus cosas. Jean era la mujer de James. ¿Qué haces? ¿Qué haces?, le decía James. Él no era capaz de leer sus pensamientos. Estaba furiosa, dolida. Jane era tan seria, tan tranquila, que sencillamente no podía interpretar lo que le pasaba. Mira esto. No es nada. Yo me encargo de ello. Ve y prepara la ducha. No pasa nada. ¿De acuerdo? Nada. Jane se oía divagar. De hecho, casi suplicaba. Jane empezaba a temblar. De acuerdo, estaba furiosa. No estaba dolida. Se dirigió hacia la puerta. El timbre todavía sonaba. «Tienes más cara que espalda», le dijo a Jean. Esa era la razón por la que él la amaba tanto. Borra eso. Por la que le gustaba tanto estar con ella, por la tranquilidad que le aportaba. Cualquier otra mujer le hubiera insultado con otras palabras obscenas e indecentes que le dijesen cualquier cosa menos hombre, lo hombre que pudiera parecer. Y ahí estaba Jean, una mujer muy bella y sensata, que le hablaba a su espalda. ¿Cómo podía ser tan estúpido? Hizo un gesto para asirla, abrazarla y detenerla. Un paso torpe. Cuando vivas en el segundo piso de la casa del amor, llorarás mucho. Llorarás porque pensarás que nunca te saldrá bien. Llorarás porque te parecerá que todavía tienes mucho que hacer. Llorarás porque te sentirás muy agradecido por encontrarte en el camino de la curación. Cuando no llores, intentarás fijarte en ti mismo. Observarás cada palabra que digas. Te concentrarás en cada pensamiento que tengas. Querrás perder 10 kilos y cortarte el pelo con la intención de que parezca que sabes lo que haces. Un día cuando estés en la cumbre de la experiencia del segundo piso, comprenderás que en realidad no sabes qué haces y que muy probablemente lo hagas todo mal. En respuesta a esta revelación milagrosa, llorarás un poco más. Llorarás porque las cosas serán mejores, pero no serán maravillosas. Llorarás porque te sentirás mejor, pero no estarás completamente arreglado. Querrás triunfar y arreglarte por completo, pero sencillamente no sabrás cómo hacerlo. Te sentirás confundido. Como consecuencia de esta confusión, te echarás al suelo y pronunciarás la oración final. Querido Dios, o en lo que tú creas, por favor ayúdame. En un periodo de tiempo relativamente corto, recibirás la ayuda y las respuestas que necesitas. Recuerdo el día en que alguien me dijo, Dios te ama, tal como eres. Me quedé conmocionada y también aliviada al comprender que en realidad lo había hecho bien. Pero daba miedo pensar que no tenía una comprensión consciente de lo que realmente había hecho. Sin embargo, me sentí tan agradecida al escuchar que Dios me amaba, que lloré aliviada y me relajé. En una experiencia del entretanto, del segundo piso, tú también recordarás que eres la encarnación del amor, la esencia del amor. Y si no te acuerdas, lo leerás en un libro o lo escucharás en algún seminario, en algún libro, en alguna conferencia. La manera en que lo tengas presente no importa, pero te llegará. La cuestión es que recordarás. Confiemos en que tú también llorarás. Llorar es una experiencia muy útil y significativa cuando vives en el segundo piso de la casa del amor. Cuando olvidamos que Dios nos ama, nos ponemos en camino, en búsqueda del amante humano que satisfaga nuestra necesidad de ser amados. En el segundo piso, puedes renunciar a esa necesidad y perdonarte por tenerla. Has ascendido al segundo piso de la casa del amor mediante el poder del amor de Dios por ti. Ahora debes aprender a aplicar activamente la renuncia y el perdón en todo lo que hagas.
Debes renunciar a la ocultación. ¿Cómo se hace eso?, dirás, sintiéndolo lo que sientes y expresándolo. Debes renunciar a los juicios sobre lo que sientes. No deberías sentirme así. Ese no debería sentirme así. Tal vez lo que siento no sea adecuado. Esos pensamientos que te vienen ahí. Sustitúyelo por: me perdono si mi percepción es equivocada, pero en este momento me siento de tal manera. Te sorprenderás el alivio que podrás permitirte. Te sorprenderá tu voluntad y tu capacidad de decir la verdad, de decirte la verdad. Y te arriesgarás a quedar mal, o de parecer débil o estúpido, o de no gustar a nadie, incluso a los más cercanos. Bueno, ahora has cambiado de opinión sobre no decir la verdad, lo cual significa que estás dispuesto a decirla en el acto. Ya no te importa. ¿Qué más da? Es verdad, yo lo hago. No cantes la canción de la víctima. Rhonda se fue a la cama tras preparar la ropa para la cita del día siguiente. Resultó ser maravillosa. Pasearon en el coche de él, comieron en el puerto, se rieron, hablaron, se intercambiaron sus números de teléfono por fin, y él la llevó al aeropuerto. Durante todo el camino de regreso, ella intentó no emocionarse hasta el delirio. Se obligó a pensar en otras cosas, intentó leer. Se prometió a sí misma que no sería la primera en llamar. Un mes más tarde no había llamado. No le fue necesario hacerlo, porque en otra ciudad, en otro congreso, entró por la puerta giratoria al vestíbulo de otro hotel. Cuando dirigió su mirada hacia el mostrador de recepción, allí estaba él, otra vez, registrándose en el mismo hotel, para el mismo congreso. Esta vez fue ella quien se acercó por detrás y le dio unos golpecitos en el hombro. Él se dio la vuelta y la sorpresa, la emoción y el placer inundaron su rostro. Rhonda sonrió. Él fue el primero en hablar. «De acuerdo. ¿Quién eres tú?» «¿Quién eres tú en mi vida?» Esta era una unión divina. No había manera posible para ninguno de los dos de resistirse a estar juntos tras esta serie de divinos encuentros fortuitos. Utilizaremos todo lo que esté en nuestras manos para convencernos de que lo que hacemos es lo adecuado, se decía. Rhonda reflexionó sobre cuán rápidamente habían avanzado las cosas después de aquello. Se llamaron a diario, 2 o 3 veces al día, porque porque los separaban 5 estados nada más y nada menos. Se veían cada 2 o 3 meses, lo cual ayudó a que los 3 años y medio pasasen muy rápido. Él era agradable. Todo era agradable. Cuando tienes un amante que vive tan lejos, lo crees cuando te dice que te echa de menos cada día. Como mujer, saber que un hombre te va a llamar, o como si tienes un problema puedes coger el teléfono y llamarlo, te hace sentir bien. Sin embargo, debes aclarar qué quieres y qué haces. Rhonda comprendió que había dejado de ser clara y que había empezado a jugar al juego de intentar agarrarse a otra relación que sencillamente no salía bien. Una relación que no le aportaba lo que ella quería. Ahora comprendió que en lugar de ser paciente, lo que había hecho era acomodarse. Era terriblemente consciente de que él era un hombre muy agradable, pero no podía verse compartiendo su vida con él. Se había convencido a sí misma de que este hombre había aparecido y tendría que ocuparse de él. Al hacerlo había intentado que funcionase, aunque sabía de sobra que no iba a funcionar. Pero gracias a Dios, él no se comprometía. Era muy claro
al respecto, no estaba preparado. No cesaba de decirlo. Tenía 1.000.000 de excusas y aunque ella le fastidiaba reconocerlo, incluso ante sí misma, había intentado convencerse de lo que sí estaba preparada. Había retrocedido a un comportamiento típico del primer piso. Le importunaba, insistía y hacía todo tipo de locuras para convencerlo, ella misma. Ella misma se convirtió en una parte de su propio problema. Se mentía a sí misma una y otra vez. En el segundo piso de la casa del amor, las mentiras sacarán uñas y dientes y te arañarán el cerebro. Te arañarán hasta que te preguntes, ¿qué pasa? Ahora Rhonda comprendía que cuando se hizo esta pregunta, la respuesta era que no quería equivocarse otra vez. No quería admitir frente a sí misma y a sus amigos que se había equivocado de nuevo. Ahora bien, cuando algo pica, continúa picando. O bien te rascas sin parar hasta hacerte sangre, o bien encontrarás la causa del picor. Tú sabrás cuál es la mejor solución. Rhonda descubrió que, en su caso, la causa del picor que tenía en su cerebro era la falta de autoestima. James se dio la vuelta y apartó su cuerpo para que él no la alcanzase. Sin pensarlo, James se oyó a sí mismo decir, lo siento, lo siento. Estas son la pareja del amante y la mujer y todo el mundo. Ahora ya sabían seguro que James se sentía herida porque estaba llorando. ¿Cómo no hacerlo? Si estaba tocando como loca la amante. Lloraba e intentaba pegarle y empujarle, lejos de ella a la vez. No puede ser mucho peor que esto. No puede ser mucho peor que estar frente a la mujer que amas y darte cuenta de que nunca le has dicho que la amas. No puedes sentirte mucho peor que cuando la ves llorar mientras intenta sacarte los ojos porque una persona lunática que realmente no te importa llama a la puerta. Una lunática con la que tú decidiste involucrarte. No puede ser mucho peor que esto. Sin embargo, sí que puede ser mejor. El timbre de la puerta dejó de sonar. Entonces fue peor. Jem cayó de rodillas al suelo. Se tapó el rostro con las manos y empezó a gemir. James continuó de pie. Miraba a Jean y cada vez que ella gritaba ¿por qué?, él se sentía más impotente, inútil e incapaz. La mujer lloraba. Lentamente se arrodilló a su lado, la abrazó y en voz baja le susurró, no lo sé, sencillamente no lo sé. Perdóname, por favor, ayúdame, lo siento tanto. Por primera vez en mucho tiempo, James quería llorar, quería hacerlo, pero se contuvo. Debes aprender a renunciar a la evitación. ¿Cómo se hace eso?, dirás. Aprendiendo a escuchar y a comunicarte. Renuncias a pensar que lo que dices y lo que sientes no tiene importancia y que a la gente no le importa lo que dices o lo que sientes. Si renuncias a esta basura, cambiarás de opinión. Dejar de ocultar lo que sientes, dejar de ocultar lo que dices, lo que quieres decir. Por mucho que se haya dicho que los hombres no tienen que llorar. Tenéis que permitirnos saber lo que pensáis y lo que sentís. Si no, creeremos que no os importamos. Cuando estés en ello, quizás también quieras cambiar de opinión sobre la forma en que reaccionas frente a lo que dicen los demás. Recuerda que lo que es verdad para ti, quizás no lo sea para todo el mundo. Cada persona tiene derecho a su propia experiencia. Esa experiencia determina lo que hace y cómo lo hace.
lo que dice y cómo lo dice. Es su derecho. La gente tiene derecho a expresar cómo se siente. Aún más importante, debes comprender que el hecho de que una persona ejerza su derecho a expresar su verdad no significa que tú debas cargar con ella o hacer algo al respecto. Aprende a escuchar nada más. Aprende a perdonar nada más. Aprende a renunciar. Esto es lo único que puedes hacer por el momento. Ten valor bajo el fuego. Ahora Jim lloraba sobre su hombro. Lo sabía. Sabía que tonteabas, pero creía que te pasaría, le decía. Imaginé que intentabas solucionarlo, que querías estar seguro. Lo sabía. James dedujo que esta sería la única oportunidad que tendría de explicar su parte de la historia. No sé por qué Jim. Ella no significaba nada para mí. Es una buena cocinera y una mujer fácil. No tiene nada que ver contigo. Es como cada vez que me sucede algo bueno, tengo que hacer algo y estropearlos, le decía. Por primera vez estaba siendo sincero. Al reflexionar ahora sobre ello, James comprende la verdad de aquella afirmación. Cuando las cosas le iban bien en el trabajo, empezaba a salir por la noche hasta tarde, se dormía por la mañana y llegaba tarde al trabajo. Cuando las cosas le salían bien, empezaba a estropearlas por alguna razón. Cuando las cosas le iban bien económicamente, compraba alguna cosa cara e innecesaria y se endeudaba en tarjetas de crédito. Parecía como si solo pudiera ser feliz en su vida cuando sucedía algo que le hacía sentir más bien mal. ¿Era demencia? Resultaba absolutamente neurótico. ¿Acaso se odiaba tanto? Ahora James pensaba en lo que había pensado entonces y comprendió que tenía que hacer algún trabajo antes incluso de poder volver a pedirle a Jean, su mujer, una segunda oportunidad. Entonces pensó en lo que había pasado después y comprendió que una segunda oportunidad con Jean, la mujer que amaba, era probablemente, casi con toda seguridad, imposible. Cualquier cosa necesita tiempo para curarse. Si te haces un corte en el brazo y sangra mucho, puedes vendarlo y ponerte una tirita para evitar la infección, pero sabes que la herida necesita un tiempo para curarse. Durante los próximos días, quizás incluso semanas, debes tratar la herida con mucha delicadeza. Has de tener cuidado de dónde pones el brazo, qué haces y cómo haces las cosas mientras la herida se cura. Tienes que esperar hasta que crezca una nueva capa de piel. Las heridas de nuestras relaciones también necesitan tiempo para curarse. Cuando no nos damos la oportunidad, ya sea en las relaciones o en el periodo entre ellas, de curarnos, somos más propensos a poner el dedo en la herida y a quitarnos la tirita demasiado pronto y hacernos más bien daño. Como con la mayoría de las cosas en la vida, queremos una reparación inmediata. Somos muy impacientes. Nos olvidamos de que la curación tiene que seguir un proceso, un duelo, también le llamo. Una razón por la cual no respetamos nuestro proceso de curación es porque nos odiamos a nosotros mismos. Nos criticamos, creemos que estamos equivocados y nos enredamos intentando reparar todas las cosas, lo cual hace que acabemos exhaustos. Nos odiamos a nosotros mismos por obligarnos a hacer una tarea que nos hace sentirnos extenuados. La extenuación y el odio por nosotros mismos hacen que nos sintamos incapaces, pero ignoramos que nos ocurre esto. Creemos que somos incapaces porque no podemos dejar de hacer las cosas que nos causan dolor. No comprendemos por qué empezamos a hacer estas cosas.
después de esta sensación de incapacidad que conduce al miedo, miedo que sea demasiado tarde, miedo de que nunca sabremos resolverlo, miedo de que si realmente intentamos algo con alguien, descubrirá lo incapaces que realmente somos, pues no lo somos en absoluto, estamos heridos nada más, solo somos soldados heridos, porque hemos participado en el campo de batalla del amor y hemos creído que batallamos por el amor, mas el amor no es una batalla. Cuando un soldado está herido, debe abandonar el campo de batalla. Ha de marcharse para curarse. Toda persona que se haya enfrentado a los incidentes normales de la vida diaria en el planeta tiene algo que necesita curar. No tiene por qué ser un gran corte o una herida que supura, pero siempre hay algo que necesita un tiempo para que podamos conectar con ello. En toda relación también llega el momento, ya sea bueno o malo, en el que la pareja necesita separarse para curarse. Por desgracia, el miedo de perder al otro nos impide tomarnos el tiempo necesario para irnos fuera unos días o unas cuantas horas, cada uno a un lugar, con el fin de curarnos, de modo que después podamos volver y tratar nuestras heridas juntos. Cuando la pareja no se toma un tiempo individual para curarse, todavía es más probable que creen todo el caos y la confusión que tan diligentemente intentan evitar. No es la relación en sí misma, sino las heridas que nosotros traemos y continuamos abriendo una y otra vez, porque no dedicamos un tiempo para curarlas. El amor por nosotros mismos nos capacita para tomarnos el tiempo y el espacio necesarios para curarnos sin miedo. La compatibilidad sexual no lo hará. La ilusión de sentir que alguien nos necesita no nos dará la fuerza. El deseo de que nos cuiden no nos dará el valor. Hemos de saber amarnos a nosotros mismos, tengamos o no una relación. Si no nos amamos a nosotros mismos, en nuestras relaciones no tendremos otra opción que hacer esas tonterías y esas cosas horribles que nos vuelven locos y solo nos llevarán a otra vez herirnos aún muchísimo más. No busques problemas. Rhonda sabía que se iba a estrellar contra una pared con este hombre. No era solo el hecho de que estaba segura de que no era el amor verdadero, era su neurosis que asomaba su fea cabeza de nuevo. Sabía que una vez que el sexo formaba parte de la película, se convertía en una neurótica. Entonces empezaba a ser exigente, se sentía herida en sus sentimientos por cualquier cosa, empezaba a poner condiciones, a exigir y a tener expectativas. Maldita sea, se decía. Lo había hecho otra vez. Antes de dar otro paso hacia adentro o hacia afuera de la relación tenía que comprender unas cuantas cosas. Bien, ¿por qué esperas esto? Serían las preguntas. ¿Por qué esperas esto? ¿Qué es lo que él dijo? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué es lo que ocurre? Comprendió que no era necesario discutirlo con él por el momento. Necesitaba hacer este trabajo en sí misma y con ella misma. Sabía que tenía que dejar el sexo fuera durante el tiempo necesario para poder examinar qué era lo que sentía y hacia dónde se dirigía esto. Necesitaba evaluar y probablemente volver a diseñar su plan. Comprendió que la otra parte de su neurosis siempre permitía que el hombre decidiese las cosas y después ella se enfadaba por lo que él hacía, o sea que la dejaban.
Estaba a punto de revelarle a Jin todo lo que llevaba dentro, cuando la puerta empezó a tambalearse. La madera volaba por todas partes. Jin gritaba. James jadeaba por el suelo e intentaba apartar a Jin del peligro. Paula había metido la mano por el agujero de la puerta e intentaba abrir la cerradura. La condenada tenía buena memoria, o sea, la amante había llegado a la casa. Algunos incidentes en la vida te obligan a actuar de un modo del que no te creías capaz. Al hacerlo, te enseñan esto te enseña a ser responsable. James corrió hacia la puerta, la abrió y arrastró a Paula hacia adentro. Los vecinos preguntaron si todo estaba bien, normal. Oh sí, todo está bien. Una maniática me derrumba la puerta al menos una vez al mes, le dijo. Paula gritaba, blasfemeaba y se dirigía hacia Jim. James tenía a Paula sujetada por el brazo sin la menor intención de soltarla. Jim, su mujer, no iba a permitir que Paula la intimidase, pero a la vez era evidente que tampoco iba a meterse en el barro con ella. A mí no me tienes que decir absolutamente nada, le dijo. Le dijo Jim a Paula, lo cual le cerró la boca unos instantes. Definitivamente era una cosa entre mujeres que él sabía que no entendía. Si él hubiera querido que entrases, te hubiera dejado entrar, le dijo Jim al amante de James, su marido. Ya que tú has hecho un esfuerzo violento para entrar, que lo disfrutes, le dijo. Yo me largo de aquí. No se hizo atrás. Con toda la clase y la dignidad de una mujer en su posición podía mostrar. Jim recogió sus cosas, incluyendo los regalos que había traído de su viaje con ella, y se marchó. Paula estaba sentada en el sofá con las piernas y los brazos cruzados. Decía cosas más que inapropiadas y James pensó que no tenía el menor sentido. Cosas como, me has utilizado, me has mentido, me la debes. Puede resultar muy difícil tomar una decisión que sabes que debes tomar cuando no te amas a ti mismo. Cuando hay una falta de amor, una falta de respeto, una falta de confianza en nosotros mismos, oscilamos hacia adelante y hacia atrás antes de decidirnos a iniciar el proceso de curación. O bien nos decimos que podemos vivir con nuestra enfermedad un poco más. Si realmente nos odiamos a nosotros mismos, mentiremos y nos diremos, en realidad no es tan malo. Entonces es cuando empezaremos a rascarnos la herida. A nosotros mismos se refiere. No obstante, si estamos dispuestos a hacer el trabajo y decidimos que finalmente somos capaces de enfrentarnos a la verdad, asumiremos al instante la responsabilidad del plan que nos hemos trazado y actuaremos en consecuencia. Respiraremos profundamente y sacaremos fuera nuestro pecho herido y le aplicaremos el único limpiador espiritual que nos puede ayudar a iniciar el proceso de curación en nosotros mismos, la rendición. En el segundo piso, la rendición no significa darse por vencido, sino abandonar las cosas que no funcionan, las malas costumbres, lo que no nos ayuda a aprender a amarnos. En el segundo piso superaremos el autoengaño. Una de las cosas con las que más nos engañamos es cuando decimos que somos capaces de hacer algo cuando sabemos que no lo somos. Sabemos que no podemos arreglarnos, cambiarnos o ayudarnos, o curarnos ni salvarnos a nosotros mismos. Queremos hacerlos, pero no podemos.
y ya empezar a reconocerlo ya sería un paso. Por esta razón, Dios creó el amor. El amor es lo único que es capaz de curar. Cuando realmente queremos curarnos, debemos rendirnos al amor. Cuando no sabemos qué es el amor, Dios nos envía el entretanto, nos envía relaciones, unas disfuncionales como las que hemos escuchado, otras quizás de disfrute físico y poco más. Dios, pero solo el amor será nuestra cura. Mientras tanto viviremos el entretanto, a fin de que descubramos lo que necesitamos para conocerlo, para conocer el amor. La manera en que haces las cosas. El entretanto es un tiempo de espera. Esperas nuevas instrucciones, más guía, apoyo adicional, claridad mental o emocional. En lo referente al amor y las relaciones, puedes entrar en el entretanto dispuesto a esperar o no. Una experiencia del entretanto con buena disposición en la que tienes las personas que entran en el andando o corriendo o dispuestas a hacer el trabajo contigo. Puede ocurrir. El trabajo preciso para establecer una mejor relación con uno mismo. Puede llegar de personas que te apoyen en ese proceso. Desde un lugar armonioso. Encarar un entretanto con una buena disposición significa reconocer que no estás solo, sino que estás contigo y no te importa hacerte compañía a ti mismo. Este es un primer paso, podría ser uno de los mejores para llevar la armonía a tus relaciones. Encontrar a alguien, enamorarse y tener una relación no son en este momento los factores que motivan tu vida. No deberían ser, quizás lo es otra razón, igual a nivel laboral. Todavía estás muy interesado en lo mundano, en lo que has vivido, pero no ahora mismo. Ahora quieres arreglarte a ti, posiblemente más bien. Quieres quitarte de encima algún peso físico y emocional. Quieres ponerte en forma mental y espiritualmente. Quieres dedicarte un tiempo a algunos asuntos inacabados, cuestiones de curación, de crecimiento, y reconoces que el entretanto es una oportunidad excelente para ocuparte de tus asuntos. Una persona que habita o que ha vivido el entretanto con buena disposición es alguien que se dirige a las grandes cosas, grandes revelaciones, gran comprensión, grandes proyectos de desarrollo. Es una persona que comprende que las cosas no van bien, aunque tal vez se sienta disgustada al respecto. Tratándose de la historia de sus relaciones, no está dispuesta a abandonar. Quiere saber por qué no ha hecho, por qué no es capaz de hacer, y precisamente lo que tanto desea, establecer una relación amorosa y comprometida. Comprende que todas sus relaciones del pasado han sido experiencias del entretanto, en las que se le escapó algo. Una lección, tal vez. Una pauta que se revelaba. Una inseguridad que se vio alimentada. Ahora que la han dejado, que se ha marchado, llena de insatisfacciones, que la han engañado o que ella misma ha llevado a cabo un pequeño engaño, que actuó con toda su mente, su cuerpo y su alma, y aún así no resultó. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué ocurrió esto? El entretanto es un momento excelente para preguntarte a ti mismo ¿por qué? Más importante todavía, es un momento excelente para prepararte a recibir una respuesta. Por otra parte, también tenemos la espera poco dispuesta. En la experiencia de las personas que se ven empujadas al entretanto o caen en él y se sienten bastante enfadadas al respecto,
culpan a los demás de su difícil situación. Él me dejó, se dirán. Ella no era capaz de solucionarlo, también dirán. Ellos no me hacían feliz, los culparán. Esta gente no lo entiende. El entretanto es un tiempo de curación y crecimiento. Posiblemente no lo entiendas o no te entiendas. Es un tiempo para recuperarse y reorganizarse. Y ese camino o ese proceso puedes hacerlo solo o acompañado, pero siempre desde la armonía y el crecimiento. Las personas que están poco dispuestas quieren pelear y quejarse. No dejan de evocar el pasado, se agarran a él o miran atrás en un intento de comprenderlo y cargar la culpa sobre los hombros apropiados. En el entretanto debes estar dispuesto a dejar ir y admitir que no sabes a fin de que recuerdes que no sabes. Siempre sabes qué hiciste y qué no hiciste para crear tus circunstancias presentes. Admitir lo que sabes es lo más duro. Si entras en el entretanto sin la disposición de admitirlo, si te resistes, miras atrás, culpas a los demás, te quejas y te sientes mal. El tiempo que pases fuera de una relación será más que un breve curso para mejorar la memoria. Será terapia de choque. Puede resultarte muy chocante ver, aprender y recordar la verdad sobre ti mismo. Cuanto menos dispuesto estés a aceptarla, más chocantes serán las revelaciones. En el entretanto estás solo. No hay nadie más a quien mirar salvo a ti mismo. Realmente a esto se refiere que el proceso solo es contigo. No hay nadie de quien quejarse salvo de ti mismo, pues te hace responsable de ti mismo. No hay nadie con quien pelearse salvo contigo mismo. No hay nadie a quien agarrarse salvo a ti mismo. Y eso es algo positivo, te digo. En el entretanto, una espera poco dispuesta puede parecer que no se acaba nunca. Cuanto más te esfuerzas en alcanzar tu fin, más larga se hace la espera. Cuanto más miras a los demás, más desesperada te parece la espera. Hasta que no renuncies a la cólera, el resentimiento, la desesperación, las inseguridades y el miedo, el entretanto no será una experiencia significativa. No existe un periodo de tiempo prescrito que puedas pasar en el entretanto. No es una cuestión de si hago esto saldré más pronto de él, ni de si lo hago de este modo no volveré a él nunca más. El entretanto no es así en absoluto. Permanecerás en él durante todo el tiempo necesario, no solo para que tú estés preparado, sino también para que la otra parte, tu otra parte, esté preparada. En otras palabras, quizás tú estés preparado, pero tu pareja divina no lo esté. Tal vez estés curando tus inseguridades, pero tu pareja perfecta no esté del todo curada todavía. Quizás hayas perdonado todo lo que necesitas perdonar, pero la persona a la que esperas ni siquiera haya empezado a hacer su trabajo de perdón y de liberación. En consecuencia, permanecerás en el entretanto hasta que la persona divina esté preparada y lista para ti. Pero esa persona existe. El entretanto, además de preparatorio, es protector. Ahora bien, con esto no sugiero que debas sentarte a esperar con los brazos cruzados. Significa que incluso mientras estás en el entretanto y esperas la experiencia divina, puedes tener y tendrás experiencias del entretanto, pero no tienen que ser caóticas como la de nuestras historias. Relaciones del entretanto valiosas y significativas. Pero después de haber hecho tu trabajo,
de arremangarte y haber trabajado en el sótano mental y luego en ese primer piso, y luego haberte encargado de este segundo piso, lo que te va a llegar es experiencias significativas y valiosas. No creas que lo que haces en el entretanto es inútil. Por favor, no. Todo lo que haces, todas las relaciones que tienes, te preparan y te acercan a la gran experiencia del amor total e incondicional por ti y por los demás. Muchas experiencias del entretanto están diseñadas para conseguir simplemente eso, para acercarnos, no para llevarnos hasta el final. Tu trabajo consiste en evitar la tentación y la trampa de pensar que cada relación tiene que ser la relación que dura por los siglos de los siglos. Amén. Cada relación es la relación que necesitas en este momento. Cada relación, repito, es la relación que necesitas en este momento. Cuando la razón divina para esa unión se realice o la estación divina para esa unión llegue a su fin, la relación se acabará y entrarás en el entretanto hasta la próxima vez. Esto es alentador, ¿verdad? Yo estoy bien. ¿Tú estás bien? Ahora pongámonos a trabajar. Al fin, tuvo que llamar a la policía para que sacaran a Paula. Volvemos a nuestros autores de la historia de James, la amante, y Jean, la mujer. Dice, al final tuvo que llamar a la policía para que sacaran a Paula de su apartamento. Cuando llegó a la comisaría de policía, decidió no poner una denuncia. Pidió solo una orden de protección como una especie de póliza de seguros. Aquello había pasado hacía 3 días. En todo ese tiempo solo había hablado una vez con Jean, su mujer. Cuando lo hizo, solo le dijo la verdad sobre todas las cosas, incluso sobre algunas de las que ella no sabía nada. También le dijo que estaba dispuesto a reformarse, a sentarse y construir una vida con ella. Y tan bien como supo, también le dijo que la amaba y admitió que tenía mucho que aprender. Además reconoció que en primer lugar tenía que dominar el arte de amarse a sí mismo. Jean, a su modo serio y tranquilo, le dio las gracias por su sinceridad y por amarla, pero le dijo que necesitaba algún tiempo para encarrilarse. Incluso llegó tan lejos como para expresar un interés por Paula. Se preguntaba cómo una mujer podía caer tan bajo. James le dijo que era fácil cuando había un hombre dispuesto a caer con ella. Era todo un hombre de diversión. Una diversión malsana, pero diversión al fin y al cabo. Jean le sugirió que se sometiera a terapia. Él le dijo que estaba dispuesto a hacerlo. Había llamado a los números que Jean le había dado y esperaba que le contestasen. Le asustaba la perspectiva de que alguien escudriñe en su mente, pero tan pronto como sentía la menor resistencia, renunciaba a su mujer, a Jean. Jean le había enseñado a hacerlo. En esta ocasión quedamos aquí con esta historia, parece ser. Rhonda, los otros autores de nuestra historia de este capítulo, Rhonda comprendió que todo era una distracción, la relación que había creado. Las relaciones, el alquiler, los desafíos que no cesaban de surgir inesperadamente, eran distracciones que ella creaba en su propia mente por medio de actos como escapatoria para no cumplir con los planes que había hecho para sí misma. Aprender a amarse más. Aprende a sentirte mejor contigo misma.
Aprende a dejar de hacer las cosas que te hacen sentir desgraciada, chiflada y más distraída de lo que ya estás. Aprendí a no hacer que la vida fuese una de dos, o esto o lo otro. O haces esto o no haces lo otro. O tienes esto o no lo tienes. ¿Qué tal si tomamos solo un poco de una vez? ¿Qué tal si hacemos un poco de una vez? Eso haría que la vida fuese mucho más fácil de manejar. Tuvo que aprender a trabajar en su vida, en sí misma y con los niños, solo un poco de una vez. Ahora mismo no podía mudarse, de modo que trabajaría. Cuando finalice el trabajo, aquel que no acababa nunca, entonces se mudaría. Pero esta vez estaba dispuesta a hacerlo. Una vez que se mudase, reanudaría las clases espirituales como el medio para trabajar en sí misma, que tanto había postergado. Cuando su espíritu se sintiese un poco más estable, volvería a abrirse para tener una relación, pensó. Al fin comprendió que amarse a ella misma significaba renunciar a la actitud de una o de dos y reemplazar por las opciones. Comprendió que lo mejor que podía hacer para amarse a sí misma era dedicar un tiempo para curarse sin cicatrizarse por las cosas que no podía hacer, que no había hecho. Discutir y volver a discutir una y otra vez sobre los errores que había cometido no servía absolutamente de nada. No volvería a hacerlo. Si descubría que volvía a llevar a cabo esa actividad autocrítica, sencillamente la detendría. De eso se trataba la rendición, simplemente de dejar de hacer las cosas que hacen que te sientas desgraciada, enloquecida, infeliz, neurótica y que te odies a ti misma. Dejar de escuchar esa vocecita loca y juzgadora que está ahí siempre en marcha. Dejar de identificarte con ella, diría yo aquí, añadiría, porque tú no eres ella. Cuando dejas de maltratarte de este modo, el amor se muda en tu interior y el proceso de curación empieza. Y hasta este momento es nuestro capítulo 6. Gracias por haberme acompañado, a los que habéis acompañadome. Son capítulos bastante largos los de este libro, pero creo que merecen mucho la pena escucharlos. Y más que nada para los que estamos un poco encaminados y abocados a querer tener una relación maravillosa, primero con nosotros mismos y luego pues darnos la oportunidad de podernos compartir, pero siendo ya nosotros el amor primero, estando llenos. Ser esa naranja completa, no la media naranja, sino ser la naranja completa para encontrarnos otra naranja y empezar a rodar juntos, ¿no? La idea es esa, pero siempre desde la llenura, no desde la necesidad. Espero que ya hayáis disfrutado de esto. Gracias por todo. Os quiero mucho. Y ahora sí os dejo descansar. Que tengáis una gran noche.